Bienvenidos a Toda Máquina Perú. El día de hoy nos acompaña el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, a quien damos la bienvenida. Hay distintos temas por hablar, cómo hemos acabado el año 2023 en torno a exportaciones, las cifras de turismo, pero empecemos por algo que ha ocurrido el día de hoy, ¿no? El Perú ha sido ya distinguido y reconocido a nivel mundial como el principal destino para avistamiento de aves, ¿no? Del mundo, se podría decir. Correcto, Alex, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, creo que la palabra que más resaltaba esta mañana era orgullo nacional. Y claro, estamos hablando de un segmento que de repente se ha escuchado poco en el Perú. Sin embargo, es un segmento turístico importante y es un reconocimiento súper valioso para el sector, porque por primera vez hemos superado al principal en el mundo, el principal jugador en el mundo, que era Colombia. Ahora somos el número uno, después está Colombia, después está Brasil, y ese avistamiento de aves en términos turísticos representa hoy más o menos el 15% del flujo turístico del exterior hacia el Perú. O sea, de los 2.5 millones aproximadamente de turistas que han venido el año pasado al Perú, 15% ha correspondido a gente que viene por avistamiento de aves. Ahí estamos incluyendo algunos científicos, algunas universidades que analizan este tema de manera permanente, pero también mucha gente que disfruta de eso, viene básicamente a ver aves y encontrar en el Perú 1.879 especies distintas. Significa un elemento súper importante. Además, tiene una característica particular, que es un perfil de turista que a nosotros nos interesa fuertemente. Es decir, es un turista que normalmente se queda en promedio 17 días y el promedio del turista que viene al Perú se queda 10. Gasta $1.750 más o menos sin incluir los vuelos, y el turista promedio acá gasta 950, y suele viajar en grupo. 51% corresponde a hombres, normalmente entre 25 y 40 años, pero normalmente viajan en grupo, que eso también es interesante, de 3 para arriba, ¿no? Tiene que ver un perfil de un turista poco convencional y que Correcto. no está destinado a una visita corta a nuestro país, ¿no? Por ejemplo, personalmente yo he conocido en Madre de Dios, en una visita que estuve por allá, pude conversar con un turista español que había llegado para avistamiento de aves. Claro. Y ya tenía 2 meses en el Perú, o sea, ¿no? Lo mismo también en Alto Mayo, en la región San Martín, sí, también correcto. El avistamiento de aves, muchos turistas llegan a esta zona, había personas que tenían casi mes y medio y seguían ellos, tenían para largo. Claro, porque otros segmentos van a una locación particular y se quedan 4 o 5 días y se van. En este caso incluso agarran diferentes circuitos. Tenemos un circuito norte que se está promoviendo, que tiene como eje Tumbes, donde hay un tema de avistamiento de aves súper interesante. Luego tienes Lima, donde tienes los pantanos de Villa, tienes Albufera, Nuevo Mundo, si te vas un poquito más hacia el norte, y en el sur Cusco, pero también tienes la parte selva. O sea, a lo que voy es a que esos turistas vienen y hacen el circuito completo, se van a la selva, van hacia Cusco, vuelven a subir hasta el centro de Lima, se van al norte, cosa que no es tan usual. Hay otros turistas que buscan una locación particular y después regresan, ¿no? Estos son conocidos como quienes hacen la práctica del ecoturismo, ¿no? Y especializados en avistamiento de aves. ¿Se tiene un promedio de cuánto podría dejar un turista de estos en nuestro país o gastar en su estadía? Sí, gastan más o menos entre 1.750 y $1.800 por visita, digamos, sin contar los vuelos, ¿no? Por lo tanto es un gasto importante, ¿no? Y como suele pasar en el turismo, tienes un efecto multiplicador con restaurantes, con venta de artesanías, con servicio de taxis, alimentación, gastronomía. Hay una cadena que se mueve al compás del turismo, siendo además el turismo una industria que tiene efectos inmediatos. Cuando tú hablas de una planta de petroquímica, de gas, de minería, por supuesto que es súper importante, pero son proyectos que suponen inversiones grandes y un proceso de maduración que puede demorar de 1 año, 2. Esto impacta de manera inmediata. Entonces, toda la inversión en turismo reditúa para el país de manera inmediata. Más de 1.800 especies de aves, ¿no? Que se han podido avistar en nuestro territorio. Y antes, ¿cuál era la cifra? ¿Cuánto nos llevaba a Colombia? ¿Cuánto nos diferencia ahora? Sí, buena pregunta, porque hemos superado a Colombia por escasamente 6 especies, ¿no? Y esto es auditado internacionalmente, no es que por ganar declaremos que tenemos más, sino que hay una auditoría internacional que permite certificar y verificar el número de especies. Pasaba con estar hoy día en la mañana en Chorrillos, en los pantanos de Villa,
y a simple vista parecían la misma especie, y cuando le preguntabas a los expertos ahí te iban identificando por el tipo de ala, por el movimiento, por el tipo de pico, que habían una variedad increíble ahí mismo, ¿no? Que veías centenares y no miles de especies mientras estábamos en el evento, ¿no? Y luego de este reconocimiento que se ha obtenido, entonces esto dentro de las expectativas para el 2024 se incrementaría, ¿no? Más del 15% posiblemente. Sí, yo creo que nos vamos a acercar a un 20% porque tiene un efecto normalmente inmediato y se vuelve un foco de atención. Hay centros de avistamiento de aves en Asia, por ejemplo, en el mercado chino, pero en general América Latina y particularmente esos tres países, Perú, Colombia y Brasil, concentran la mayor masa de especies distintas. Entonces, eso nos vuelve un atractivo absolutamente interesante. Entonces ya tenemos expectativas buenas para el turismo y creemos que esto es un impulso adicional súper importante, ¿no? Ya yendo al tema, ministro, sobre las exportaciones, ¿cómo terminamos el 2023? Ya se tiene un aproximado, siempre se ha hablado de que las exportaciones se han mantenido de cierta manera, ¿no? A comparación de otros sectores, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la minería, continúan siendo el motor de la economía en nuestro país. Sí, a ver, si bien no tenemos las cifras definitivas, porque las vamos a tener seguramente en unos 15 días, debemos estar acercándonos al nivel que se tuvo el año anterior. Eso podría parecer como no un buen resultado, porque solíamos crecer en exportaciones de manera sostenida, salvo el 2020 que se cayó más de 17% por razones obvias, pero este año 2023 me refiero, fue un año bastante complicado, digamos, o sea, no solamente la desaceleración de la economía mundial en todo lado, y si se cae la demanda mundial, te compran menos, te pagan menores precios y compran con menos frecuencia, entonces afectan las exportaciones de manera directa. Pero miras el resto de América Latina, y no solamente América Latina, sino el mundo, y las caídas han sido mucho más fuertes. Acá debemos estar más o menos en niveles similares a los del año pasado, como bien señalas, el 60% del total de lo que Perú exporta corresponde a minerales. Si hablas de los productos tradicionales, llega a ser 76% del total, pero el gran componente es minerales, oro, cobre, zinc, plata, molibdeno, y dentro de lo que es no mineral, que ha tenido una performance notable, ha sido el sector agroexportador. Aún así, el año pasado, algunos rubros de la agroexportación y de la pesca para consumo no directo y la pesca industrial se vieron afectados por el Niño, ¿no? Y eso también va a tocar los primeros meses de este año. O sea, subir la temperatura para algunas especies de mar o para algunos productos agrícolas, frutas, hortalizas que no están preparadas para recibir 2-3 grados de temperatura, significa hongos, plagas, enfermedades a los que no están habituados, ¿no? Y en algunos casos la necesidad de agroquímicos, con lo cual deja de ser un producto orgánico y por lo tanto recibe un precio menor afuera, ¿no? Claro. Pero otros rubros han seguido creciendo. Por ejemplo, seguimos dando noticias extraordinariamente positivas en el rubro de las paltas. Las paltas somos el proveedor número 2 del mundo después de México, y como México le vende todo al mercado de Estados Unidos por su cercanía, en el resto del mundo Perú es visto como el proveedor principal. En Europa cualquier supermercado va a tener palta peruana de todas maneras. Paltas peruanas, ¿no? Y bueno, la uva también, ¿no? La uva también, los arándanos, todos los llamados berries, ese capítulo de frutillas en español ha crecido también significativamente, y Perú en esos rubros, en uva y en arándanos, se mantiene como el número 1 como proveedor en el mundo, ¿no? Precisamente. Ese es en cuanto a la agroexportación, ¿no? Sin embargo, en el tema mineral, China continúa siendo el principal socio comercial que compra, ¿no?, los minerales que nosotros exportamos. Sí, es más, justamente por eso, si uno mira en valor el total de las exportaciones, que como bien señalabas, está por los 63.000 millones de dólares en las cifras del cierre del 2022, en valor el principal mercado destino no es Estados Unidos, es China, ¿no? Pero Estados Unidos es mayor comprador de manufacturas, de productos distintos a los minerales, harina, pescado, café, algodón, azúcar, que son productos que tienen mayor componente de valor agregado, ¿no? Aquí tenemos un gráfico donde se ve cómo estaban evolucionando las exportaciones en materia de cifras hasta octubre del 2023, ¿no? Porque todavía no se tiene la información actualizada hasta diciembre, pero aquí se da cuenta de cómo veníamos hasta desde enero a octubre, ¿no? Envíos de bienes por 52.456 millones de dólares, exportación minera había crecido un 11.7%, mayor exportación de pota, que es uno de los sectores que más creció, pese a la caída de la harina de pescado, de la anchoveta, ¿no?
debido a los efectos climáticos. La uva, el cacao, la palta superaron los $1.000 millones en ventas, ¿no? Continuamos siendo los número uno en uva y arándanos. Uva, arándanos, espárrago, banano orgánico, café orgánico, somos el número uno en el mundo, ¿no? Segundo en paltas. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el 2023 con los arándanos? Seguimos siendo los principales productores a nivel mundial, pero el precio ha tenido cierta caída. Sí, cierto. En términos generales, la agroexportación ha venido creciendo de manera sólida en el Perú. Perú se ha vuelto el proveedor 21 de alimentos a nivel mundial. Es un jugador absolutamente relevante, ya no es un jugador de media tabla, sino un proveedor importante de alimentos al mundo. Y en esos rubros nos mantenemos como líderes a nivel mundial, pero el crecimiento permanente del volumen exportado a los mismos mercados ha originado caída de los precios, lo que explica, entre otras cosas, por qué estamos abriendo nuevos mercados a través de tratados de libre comercio, ¿no? Aunque ya tenemos 22, estamos abriendo hacia más mercados, ¿no? Y ahora, ¿de qué manera los TLC podrían favorecer este presente año, ¿no? Se tiene conocimiento que ya hay negociaciones avanzadas con algunos países, ¿no? Tailandia, Singapur, se hablaba. Sí, básicamente tenemos como principales la India, que es un desafío enorme. Ningún país latinoamericano tiene un TLC con la India. Ha costado un trabajo, se vino negociando hasta antes de la pandemia, hubo una suspensión por decisión de ellos. Al principio no había voluntad de retomarlas porque estaban reevaluando su política comercial. Nos reunimos en 2 oportunidades con el ministro de Comercio en los foros de APEC en Detroit y en San Francisco y decidieron entrar al proceso. Estamos en eso, se ha avanzado de manera significativa y creemos que el 2024, este año en el segundo semestre, podríamos concluir ese proceso con la India, que es súper importante. Es el país más habitado del mundo. Sí, y bueno, ¿qué sectores, qué productos serían los de mayor aceptación en ese país? Son diferentes, pero justamente los que mencionabas tú hace un momento, que son productos agrícolas frescos, frutas, hortalizas, nuestros llamados superfoods, a base de maca, de uñegato, de quinoa, de kiwicha. Esos productos tienen un potencial tremendamente importante ahí. Pesca para consumo humano directo también. Ellos tienen una rica gastronomía también y hay algunos insumos que son absolutamente apetecibles para su cocina, ¿no? Además, a veces son mercados de triangulación. Hemos arrancado una primera etapa de negociación, ha sido virtual con Indonesia. Estamos también haciendo un escalamiento, digamos, de la relación con Tailandia, que teníamos un acuerdo de alcance parcial. Estamos pretendiendo llevarlo hacia un TLC que es mucho más amplio. Con China, que ya tenemos un TLC desde el año 2010, se hace un proceso de modernización, que es casi una negociación nueva porque estamos en la 5ª ronda y se han incorporado temas de economía verde, economía digital, de temas habaneros que son bastante sensibles para ellos. Y en todos los casos negociamos contemplando las sensibilidades de nuestra industria. No significa abrimos el mercado y que nos inunden. Claro. Obviamente contemplamos, incluso en los casos extremos, tú podías excluir de la negociación algunos capítulos, como pasó. En el caso de la China, se excluyó textiles, confecciones, calzados, ¿no? Entonces, claro, se toman las precauciones del caso. En el caso de China se ve la necesidad de que haya ciertos cambios para que lleguen productos que sean el resultado de trabajos más responsables en cuanto al medio ambiente. Sí, el medio ambiente, respeto a normas laborales y evidentemente evitar algunos casos puntuales que pudieran haber de subvaluación, de dumping. No se puede generalizar. Cuando uno ve un precio bajo, decir dumping o subvaluación, en muchos casos también es economía a escala. Producen 100 veces más, 1000 veces más, evidentemente su costo unitario es más bajo, ¿no? ¿Y esta actualización del TLC con China sería también este año? Sí, en lo más inmediato yo consideraría que India, China en la modernización y Hong Kong, que olvidaba mencionártelo, podríamos tenerlos para el segundo semestre del 2024 y eso es una muy buena señal. Y luego vendrían Tailandia, Indonesia y tenemos 3 más que son República Dominicana, Emiratos Árabes y Marruecos. Uno se pregunta, ¿no? República Dominicana, un país en Centroamérica, si bien es cierto, no hay históricamente una relación tan cercana con nuestro país. ¿Por qué es tan importante un acuerdo comercial? Por algo que ustedes mismos lo han anunciado hace muy poquito en las noticias, si no ha sido ayer, ha sido anteayer, han batido el récord de 10 millones de visitantes. Y tener 10 millones de visitantes, si quieres, olvídate de lo que pudiera ser venderle al propio pueblo
dominicano, que también es un mercado que puede tener rubros de interés, pero solamente esos 10 millones que vienen de Europa y de cualquier parte del mundo, significa una plaza absolutamente atractiva justo para los productos agrícolas, para nuestro propio pisco. La vez pasada, comentando contigo fuera de cámaras, mencionamos que lo que significaría que en estos resorts de Punta Cana incorporaras el restaurante de comida peruana, la venta del pisco peruano, el solamente chicano, eso. ¿no? Por supuesto, eso pensando en 10 millones de consumidores, Claro. no es poca cosa. Gran circulación de turistas. Absolutamente. Yo le invito a permanecer con nosotros unos minutos más, vamos a ir a la pausa, pero no se muevan porque al volver estaremos hablando de toda la relevancia del foro APEC que se desarrollará en nuestro país y mucho más, también las cifras actualizadas de turismo. Regresamos en breves segundos con más de A Toda Máquina Perú. Con más de A Toda Máquina Perú, y precisamente estábamos conversando con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, sobre la relevancia del foro APEC que se va a desarrollar en nuestro país el presente año. Se espera la visita de cuántas personas, y este tipo ya es turismo a raíz de eventos internacionales que se realizan. Sí, correcto. A ver, esta es la tercera oportunidad que tiene Perú de ser anfitrión. La primera fue el año 2008, la segunda fue el año 2016 y esta 2024 es la tercera. Ya arrancaron las actividades APEC porque no es un evento específico, sino son actividades durante todo el año 2024 en 5 locaciones en el país. Y convocan a representantes, autoridades del más alto nivel, estoy hablando de presidentes de las naciones más poderosas del mundo. Son 21 economías. De las 21 economías que forman parte de APEC, nosotros tenemos tratado de libre comercio con 14. ¿Por qué te menciono eso? Porque APEC no es un foro de negociación, es un foro de cooperación. Y por lo tanto depende cuán capaz eres de aprovechar ese club de amigos, digamos, claro, para sacar ventaja. Y Perú lo ha aprovechado extraordinariamente, ¿no? O sea, ¿se han hecho las proyecciones? ¿Espera la visita de cuántas personas en las distintas reuniones que va a haber en el año? Sí, estamos justo definiendo incluso hasta contenidos para tener un dimensionamiento en cada uno de los casos, pero por la experiencia que hemos tenido, es súper potente, no solo por el flujo que viene durante esos días y la visita de los presidentes, sino porque eso pone literalmente al Perú bajo los reflectores del mundo. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de sacarle el máximo provecho en portafolio de proyectos de inversión, en oportunidades de exportación como las que conversábamos y tú mostrabas en el propio video, y en flujo de turistas. Es decir, incluso hacemos que calcen las fechas de los eventos de tal manera que, por ejemplo, tú tengas miércoles, jueves y viernes para que sea casi obligatorio que piensen, oye, el fin de semana me voy a Machu Picchu, me voy al Colca, me voy a ver avistamiento de aves, tal, y todo está sincronizado, y por lo tanto tenemos oferta de paquetes turísticos de los operadores turísticos del país para sacarle el máximo provecho, ¿no? Y creo que va a ser un evento especialmente importante para el Perú, y como bien dices tú, se amarra a este concepto, a este segmento que hemos estado potenciando de turismo de reuniones, que en el caso de Perú pesa escasamente 7%, pero que en países de América Latina como Brasil, como Colombia, como Chile, bordean el 20%, ¿no? Todo lo que involucra la preparación para un evento de estas características, ¿no? El tema de también la capacidad hotelera, el transporte, la logística, las medidas de seguridad, ¿no? Todo esto ya se viene trabajando. Por supuesto, ese es un tema articulado. La coordinación general está en manos de la Cancillería, con quienes mantenemos una estrecha relación. Nosotros vemos los componentes de comercio, turismo, inversiones, trabajamos muy cercanamente al Ministerio del Interior y el resto de sectores de la economía, Ministerio de la Producción, etcétera. Seguridad es fundamental. En este caso vienen presidentes de las naciones más poderosas y ellos vienen con su propio equipo de seguridad. Te imaginarás, viene el presidente de Estados Unidos, viene el presidente de China, ellos vienen con su ejército de seguridad por todos lados, pero además tenemos que tener los servicios acá, ¿no? De autos blindados, de seguridad que garanticen accidentes cero, ningún tipo de problema durante su estadía. Y se garantiza, y eso ha pasado en 2008, ha pasado en 2016, y con seguridad lo vamos a tener cubierto este año, ¿no? Arequipa, una de estas 5 ciudades que será sede del foro APEC, ¿no? Tiene un efecto dinamizador porque llegan para participar de las reuniones, de la cumbre, pero también se animan a quedarse unos días más, quizás conocer o a regresar luego con sus familias.
Exactamente, y por eso justo este esfuerzo involucra, como te mencionaba, distintos sectores del Ejecutivo, pero también significa una articulación, por ejemplo, con universidades que están ofreciendo soporte incluso con los estudiantes que pueden estar como una suerte de embajadores del Perú tratando de guiar a las delegaciones y tal. Y con operadores turísticos que están desarrollando promociones dirigidas a los segmentos de mayor interés. O sea, se testea qué intereses principales tienen. Por ejemplo, puede ser avistamiento de aves o de ballenas, gastronomía, que casi nunca falla, y armarles paquetes turísticos con todos los sistemas de seguridad que los pueden proteger y a precios bastante asequibles en todos los casos, ¿no? Esto termina entonces en noviembre. Sí, en noviembre es el evento de cierre, digamos, con los presidentes, pero están teniendo actividades, como bien lo mencionaba el presidente de la Cámara de Arequipa. Nos toca a nosotros como sector Comercio, Exterior y Turismo, con el Ministerio de la Mujer, participar en el foro en mayo, y ya arrancaron actividades en distintos puntos del país, o ya están arrancando, digamos, en estas... O sea, desde este momento ya las reservas están realizándose en estas 5 regiones del país. Sí, totalmente, ¿no? Entonces se está preparando. Cada ciudad se vuelve un foco de atención, y por lo tanto cada ciudad tiene que tener la capacidad de promover todo lo que tiene, ¿no? Y obviamente muchos van a querer darse ese salto hacia el Cusco, ¿no? Porque es sin duda el destino principal, se podría decir, en Sudamérica. Sí, sin duda, ¿no? Siempre es un atractivo tremendamente importante, pero mira cómo, y eso lo constatamos esta mañana, hay gente que está buscando otro espacio de turismo de naturaleza, y puede ir a un Cusco, pero mira alternativas de lo que en el futuro va a ser Choquequirao, o quiere un Cuela, o quiere turismo de avistamiento de ballenas en el norte, quiere turismo de playas, que la temperatura durante esos meses puede ser formidable para ese fin, ¿no? Entonces, precisamente sobre el turismo, hemos cerrado el 2023, ya se tiene la cifra exacta sobre visitas del extranjero a nuestro país. Sí, del exterior hacia el país estamos bordeando los 2.5 millones de visitantes. El año antepasado ya, el 2022 fueron 2 millones, o sea, hay un crecimiento interesante. Todavía tenemos un reto grande porque en el mejor momento antes de la pandemia llegó a ser cerca de 4.4 millones. O sea, tenemos todavía un reto por seguir creciendo ahí. Y en el turismo interno, que se trabajó muy articulado con el sector privado, con operadores turísticos en todo el país, las campañas han sido bastante potentes. La última que se ha tenido al cierre del año movió 1.400.000 visitantes y significó cerca de 210 millones de dólares de movimiento económico en general. En el cierre del año 2023, midiéndolo por número de viajes, no de visitantes sino de viajes, el 2022 habían sido 27 millones de viajes, el 2023 se cerró con 37 millones, ¿no? Entonces se está viendo claramente una reactivación del sector. Quisiéramos acelerarlo aún más, y una manera de hacerlo es este tipo de eventos grandes, y una manera de hacerlo también es lanzando una campaña promocional muy potente, que es lo que se va a hacer ahora con ProPerú en Fitur, que es una feria turística muy importante en el mundo. Se hace en Madrid, y Perú tiene se realiza a fines de enero de este presente mes, ¿no? Exacto, el 24 al 28 de enero en Madrid, y Perú va a hacer el lanzamiento de una campaña que se ha titulado Perú Wow, ¿no? Wow de sorpresa, y van a estar operadores turísticos de todas partes del mundo, no solamente europeos, porque es así, dado que es una feria de cobertura mundial, va a tener operadores de distintas partes del mundo, y ahí se va a hacer el lanzamiento de la campaña, ¿no? Y dentro de esta estrategia para poder regresar a las cifras pre-COVID, ¿no? Antes de la etapa del COVID, que era 4,5 millones aproximadamente de visitantes que recibíamos, ¿de qué manera impacta esta designación de los mejores pueblos turísticos, ¿no? Que ha recibido el año pasado, el 2023, nuestro país, ¿no? Distinguiéndose distintas zonas turísticas de nuestro territorio? Ayuda muchísimo, son 5 locaciones que tuvieron esa distinción, y 2 que están consideradas por la Organización Mundial de Turismo, que es la que nos premia y nos reconoce como destinos turísticos atractivos para el mundo. 2 en categoría de lo que llaman ellos upgrade, que están en el proceso de convertirse a, ¿no? Y se suman a las que tuvimos en el año previo. Por lo tanto, el turismo comunitario resulta tremendamente atractivo porque se habla de turismo sostenible y que beneficia a las comunidades que lo generan.
y eso se está volviendo un atractivo absolutamente interesante en el mundo, y Perú nuevamente tiene ahí un segmento turístico por explotar, ¿no? Pero claro, estos son la zona, los pueblos turísticos de Chacas, ¿no? Entre otros. Sí, Paucartambo, ¿no? Taquile, ¿no? Y Paucartambo en el Cusco, Taquile en Puno. Exactamente, ¿no? Y eso abre posibilidades. Hemos estado en un evento en Arequipa, donde participaron, perdón, en la selva porque fueron de Arequipa también, pero fue en la selva, en Amazonas, donde se presentaban las propuestas para que el siguiente año sean consideradas como posible mejor destino turístico del mundo. O sea, eso ha levantado la atención de otras regiones en el país que tienen una oferta de turismo comunitario súper interesante. Eso es lo bueno de esto, digamos, que se ve que si el del otro lado puede lograrlo y tiene atractivos lindos, yo también los tengo, yo también quiero postular, yo también quiero hacer. Y funciona, porque tiene luego un flujo que crece. Es como lo que hemos visto en todos los segmentos, en el turismo gastronómico. Tuvimos el Perú Mucho Gusto en Tumbes, claro, el turismo Perú Mucho Gusto en Tacna y luego el de Lima, y gana una de las presentaciones de Caja China, y esa locación que lo ofreció y que ganó tiene una afluencia mayor inmediatamente. O sea, uno podría decir que una distinción que del Estado peruano y tal tiene una repercusión importante. Entonces, luchan ellos por presentar sus mejores propuestas, porque el que gana tiene un flujo turístico. Lo único malo a veces, como dice la población, es que se termina encareciendo el plato. Ahora, dentro de las expectativas con el Foro APEC que se viene este año, con toda esta estrategia con PROMPERÚ de Perú Wow, sí, ¿no? Y también estos destinos, pueblos turísticos considerados ideales para el turismo a nivel mundial, ¿cuál es la expectativa para el cierre del 2024, una meta trazada en cuanto al turismo? Sí, en lo que corresponde al turismo receptivo del exterior, que viene fundamentalmente de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de los 2.5 que hemos registrado el 2023, pensamos superar los 3.2 millones en este 2024, y lo que es el turismo interno, que habíamos subido de 27 millones de viajes a 37 millones, pensamos superar los 41 millones, irnos un poco más hacia arriba. Obviamente te estoy planteando metas preliminares en un escenario moderado, pero estamos esforzándonos en los dos sentidos: la parte de demanda, que es estos esfuerzos de PROMPERÚ majestuosos que se hacen en locaciones particulares en el mundo y que han tenido muy buenos resultados, las campañas internas, y por supuesto el desarrollo de la oferta turística, incluyendo inversiones en infraestructura, invirtiendo en seguridad turística también, para lograr que la visita sea algo que lo repliquen y se multiplique de manera inmediata, que es lo que hemos venido logrando, ¿no? Bueno, ministro, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Hay muchos temas por conversar, ¿no? Por ejemplo, el impacto del puerto de Chancay, pero esto esperemos conversarlo ya en otra fecha. Claro. Muchas gracias por su presencia. Con mucho gusto, Alex, a la orden en cualquier momento.